bien, mis hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Josué, capítulo 3. Así es que yo les animo, en el nombre del Señor, vamos a continuar con este estudio. El libro de Josué lo hemos titulado Un viaje con un final feliz. Un viaje con un final feliz. Y estamos aquí para continuar. Vamos a comenzar hoy el capítulo 3. Lógicamente no lo vamos a poder terminar todo esta mañana, porque este capítulo es un compacto con el capítulo 4. Capítulo 3 y 4, hermanos, es un solo. Así es que hoy vamos a comenzar y el próximo domingo, si el Señor lo permite, vamos a terminar este estudio. Hoy hemos titulado estos dos capítulos, capítulo 3 y 4, cuando Dios dirige a los líderes y al pueblo, la victoria es segura y la salvación llega a los no alcanzados. De nuevo, este es el tema que vamos a estar viendo hoy y el próximo domingo. Cuando Dios dirige a los líderes y a su pueblo, la victoria es segura y la salvación llega a los no alcanzados. Es tremenda historia esta de Josué, mis hermanos. Tremenda enseñanza que nos deja la santa palabra de Dios. Mira, toda esa maquinaria que tú puedes ver, esas máquinas que el hombre ha inventado, algunas son tremendamente enormes, como por ejemplo esos aviones que le llaman los Beluga, que pueden andar creo que unas 800 personas allá adentro. Yo ni tan siquiera tengo una idea de cómo esos aviones pueden volar. Realmente eso es inaudito para mí. Podemos ver barcos que tienen 3 y 4 cuadras de largo, de 400 metros de largo, que tienen 14 pisos de alto, 15 pisos de alto. Estaba viendo unos barcos de esos que pueden llevar, creo que son 4,000 contenedores. Ahora, todas esas naves, un carro, lo que tú quieras, todos están manejados por un pequeño timón que el conductor los lleva. Están manejados por un pequeño timón. ¿Y quién es el que gobierna a ese vehículo? Por muy enorme que sea, es el piloto. El carro o el avión o el barco no puede ir donde él quiere ir, tiene que ser manejado por alguien que sabe, por alguien que lo guía. Pues eso es lo que nos enseña este pasaje, mis hermanos, que tú y yo no podemos ir por donde querramos, que tú y yo no podemos hacer lo que nos dé la gana, no podemos hacer lo que nosotros querramos hacer. La palabra de Dios nos enseña a través de este pasaje que nosotros no podemos ir solos por este mundo, que necesitamos la dirección del Señor en todas las áreas de nuestra vida, y que solo a través de la dirección de Dios y a través de la dirección de su palabra nosotros podemos llegar a un lugar seguro. Este pasaje tiene varias enseñanzas y hoy vamos a entrar al capítulo 3, donde la palabra de Dios nos enseña que Dios dirige a su pueblo a través de su presencia entre su pueblo. Dios dirige a su pueblo a través de su presencia en su pueblo. Hermanos queridos, si hay algo que tú y yo debemos estar plenamente convencidos, es de la presencia de Dios con nosotros. Es de la presencia de Dios que tuvo con la nación de Israel. El pueblo de Israel estaba seguro de la presencia de Dios con ellos. Y nosotros debemos de tener esa certeza que debe de ser la fortaleza de nuestras vidas, que debe de ser el ánimo, la seguridad, la certeza de que nosotros estamos bien y que vamos a un lugar seguro. En Josué capítulo 3, por favor, busquen conmigo, versículos del 1 al 5, vamos a leer esta mañana. La palabra de Dios dice así, Josué capítulo 3, versículos del 1 al 5. Estamos hablando de este tema que nos enseña la palabra de Dios. Dios dirige a su pueblo a través de su presencia en medio de su pueblo. Leamos la palabra del Señor. Dice: Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron ahí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar
y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia de como 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Qué tremenda lectura de la palabra del Señor, mis hermanos. Qué maravillosa enseñanza tenemos aquí a la luz de la palabra de Dios. En el capítulo 2, el domingo anterior, estuvimos nosotros estudiando acerca de Rahab la ramera. Dice que Josué mandó 2 espías para espiar la tierra. Y la palabra de Dios dice que estos 2 espías entraron en Jericó y prácticamente se quedaron en la casa de esta mujer. Y solo fueron unas pocas horas, porque ellos entraron, fueron a la casa de Rahab, ella los esconde allá arriba en el tejado de su casa, luego baja, va a platicar con los enviados del rey y les dice: ya estos hombres se fueron, aquellos se van supuestamente a seguirlos. Ella sube, platica con los espías y luego los baja por el muro de su casa, la ventana que quedaba hacia afuera, y la palabra de Dios dice que ellos se fueron. Al parecer, la única plática que estos hombres tuvieron fue con Rahab. Al parecer, todo lo que ellos recibieron de información, lo recibieron a través de esta mujer. Ahora, esta fue una información, hermanos, suficiente para que estos hombres llegaran al pueblo, llegaran a Israel con buenas noticias, para que llegaran a la nación de Israel, y estos llegaron ahí de forma animada, contentos, con mucha fe, y ellos estaban seguros de que Dios les había entregado esa tierra en sus manos. Motivaron a Josué, motivaron al pueblo, y resulta que ahora dice: Josué se levantó de mañana, después de escuchar el informe de los espías. Josué dijo: esto ya está hecho, Dios nos va a dar la victoria, esos pueblos los vamos a conquistar. Y mueve al campamento de Sittim a la orilla del río Jordán. Versículo 1 dice: Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán. Ahora, mis queridos hermanos, el Jordán está ahí. Y aquí vamos a ver, en primer lugar, Dios dirige el paso de Israel por el río Jordán, la presencia de Dios guiando a este pueblo. Esta gente viene de Sittim. Sittim era un valle que estaba por ahí, cerca ya del río Jordán, y Josué mueve el campamento y lo trae a la ribera del río Jordán. Ese fue el territorio que habían conquistado en tiempos de Moisés, de aquellos reyes gigantescos, de aquellos pueblos enormes, de Sehón y de Og, rey de los amorreos. Y la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés se quedaron a este lado del Jordán. Pero hay un problema, mis hermanos. La tierra prometida está delante de ellos, al otro lado. Pero hay un obstáculo, y el obstáculo es el río Jordán. Si ustedes miran conmigo, por favor, vayan al capítulo 3, verso 15. Dice la palabra del Señor: cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua. Y ahora miren, entre paréntesis dice: porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas en el tiempo de la siega. Ahora, Israel está ahí, un aproximado de 2,5 millones de personas. No son 5 personas. ¿Cómo van a pasar el Jordán? ¿Cómo van a pasar para tomar posesión de la tierra prometida? No hay vado. Dice que el Jordán está desbordado. En ese tiempo, hermanos, comenzaban los deshielos. El agua bajaba de las montañas congelada. Después de estar congelada, se empezaba a derretir, bajaba e inundaba el Jordán. Y el Jordán está desbordado, profundo por todos lados. ¿Y cuál es el punto aquí? ¿Cómo van a pasar 2 millones de personas? Supónganse ustedes que hubiera habido un vado. ¿Se pueden imaginar 2 millones de personas haciendo cola, hermanos? Con sus ganados, ovejas, vacas, camellos, cabras,
todo lo que traían, ¿cuánto tiempo hubieran tardado en pasar el Jordán? Ahora, ¿cuál es el punto? Dios les dice, pasen el Jordán. No hay puentes, no hay vados, el Jordán está desbordado. El punto aquí es, ¿cómo hacer esto? Y ahora Dios tiene un plan. Y hermano, lo que estábamos cantando hace poco y lo que leía nuestro hermano Daniel, no hay nada en este mundo que Dios no pueda vencer y bendecirnos a nosotros. No hay nada. Y por eso en Cristo somos ¿qué? Más que vencedores. Porque Dios está con nosotros. Él nos da su presencia. Y quiero decirles una cosa, hermanos. Una de las cosas que usa mucho Satanás para tener al pueblo subyugado es el temor, la duda. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo voy a vencer esto? ¿Cómo voy a salir de esta? Y a veces eso nos esclaviza, nos causa temor, y el temor nos paraliza, y de repente viene derrota, y empezamos a tener vidas que no son las vidas que Dios quiere que nosotros llevemos. Después de recibir el informe de los espías, Josué y los hebreos tomaron ánimo. Esa fe que ellos necesitaban para entender que los obstáculos Dios los iba a vencer. Esa fe que ellos necesitaban para entender que no había obstáculo, ni el Jordán, ni las ciudades amuralladas, ni los gigantes, ni los ejércitos los iban a detener, que Dios les iba a dar la victoria. Y ellos se dieron cuenta que realmente Dios les había traído a ese lugar y que Dios los iba a introducir a la tierra con su poder, no con el poder del pueblo, no con las estrategias del pueblo, no con los conocimientos del pueblo, sino con el poder de Dios. ¿Cómo podía hacer Josué para hacer pasar 2,5 millones de personas por ese río desbordado? No había posibilidad alguna. Y ahí es donde entonces Dios dispensa su presencia entre el pueblo y manifiesta su poder. Capítulo 3, verso 3, mira conmigo lo que dice la escritura. Josué capítulo 3, verso 3 dice: y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Ahora, ¿ya se dieron cuenta lo que dice la Santa Escritura, mis queridos hermanos? Miren cómo dice la palabra de Dios. Cuando veáis el arca, fíjense que la gente estaba ahí en sus lugares, en sus tiendas, en sus casas, y le dice Dios al pueblo: cuando ustedes miren esa arca. ¿Qué era el arca, hermanos? Ustedes ya saben que el arca era una cajita más o menos de unos 2 pies de largo, 1,5 pies de ancho y 1 pie de alto. Una cajita de madera. La habían forrado con oro y adentro habían puesto las tablas del pacto, donde estaban los 10 mandamientos. Habían puesto la vara de Aarón que reverdeció y habían puesto parte del maná que cayó del cielo. La forraron de oro, pusieron el propiciatorio, y esa arca, mis hermanos, era un objeto que representaba la presencia de Dios entre su pueblo. La gente, al ver el arca, por ejemplo, si ustedes recuerdan, en tiempo de cuando los filisteos atacaron el campamento de Israel, dice la palabra de Dios en tiempo de los jueces que hicieron traer el arca en tiempo de Elí, del sacerdote. Y dice la escritura que cuando el arca llegó al campamento de Israel, ¿recuerdan ustedes lo que dijeron? Los filisteos, dice que escucharon el grito de los hebreos, el júbilo, y los filisteos dijeron: Dios ha llegado a ese campamento. Y tenemos que esforzarnos y tenemos que ser valientes, porque ese Dios es poderoso. Porque para ellos el arca representaba la presencia de Dios entre su pueblo. Hermanos, el arca era el único objeto que estaba en el lugar santísimo, y el arca era donde entraban los sacerdotes y solamente se podía ver una vez al año, y la gloria de Dios bajaba ahí, y esa era la presencia de Dios.
Por tanto, el arca representa a Dios, garantiza su presencia en medio de la nación de Israel. El arca del pacto va delante de la nación de Israel. El pueblo tiene que seguir esta arca, porque está siguiendo a Dios, está siguiendo la presencia de Dios. Y hermanos, si hay algo que Dios ha prometido a cada uno de nosotros, es su presencia en medio de nosotros, en nosotros y en medio de nosotros. La palabra de Dios dice que Dios ha prometido que nunca nos va a dejar. Hermano, no importa la prueba que estés pasando, no importa la tentación que estés pasando, no importa la dificultad, no importa nada. Dios ha dicho, yo voy a estar contigo, no te dejaré ni te desampararé. Dios ha dicho y ha prometido estar con su pueblo. Jesucristo dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No hay nada que nos separe del amor de Dios, pero tampoco hay nada que nos separe de la presencia de Dios. A veces sentimos que la carga es pesada, a veces sentimos que el problema es casi que no lo podemos solucionar, a veces sentimos que nosotros ya no tenemos ni aire ni fuerza para seguir peleando, a veces sentimos que esa tentación es demasiado poderosa para nosotros. Pero hermano, en medio de todo eso, Dios dice, yo estoy contigo. Los hebreos tenían el arca del pacto, representaba la presencia de Dios entre nosotros, entre el pueblo, y ahora su presencia está prometida. Hay gente que dice, es que no siento la presencia de Dios conmigo. Hermano, la Biblia no dice que tú tienes que sentir la presencia de Dios para que tú sepas que Dios está contigo. Tú tienes que creer lo que Dios dice en tu palabra. ¿Qué es lo que Dios dice? Que va a estar contigo. ¿Y qué es lo que tú tienes que hacer? Es decir, yo sé que Dios está conmigo, yo creo que Él está conmigo porque Él lo ha prometido en su palabra. Hay gente que dice, ay pastor, es que yo no siento que ya Dios está conmigo. Una cosa es lo que yo siento y otra cosa es lo que Dios diga. Y lo que Dios dice es, no te voy a dejar, no te voy a desamparar, voy a estar contigo todos los días de tu vida. Por tanto, cada uno de nosotros tiene que entender que no es con nuestras propias fuerzas, no es con nuestra influencia, no es con nuestros conocimientos, sino es con la presencia de Dios que nos vamos a levantar en victoria. Es con la presencia de Dios que vamos a ganar las batallas. Es con la presencia y el poder de Dios que nosotros podemos tener segura la victoria. Ahora, aquí hay otro punto que es sumamente importante. No solamente es la presencia de Dios, sino la dirección que Dios quiere darnos cada día de nuestra vida. Mire conmigo Josué capítulo 3 verso 3. Dice la palabra del Señor así: y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto, esta es la presencia de Dios, cuando ustedes miren esto, y los levitas, sacerdotes que la llevan, subraye esto por favor, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. ¿Ya se dieron cuenta lo que dice aquí, hermanos? ¿Dónde tenía que ir la presencia de Dios? Adelante. ¿Y el pueblo dónde tenía que ir? En pos, atrás del arca. ¿Quién era el que iba guiando? Es la presencia de Dios. ¿Quién era el que iba dando dirección? Es la presencia de Dios. Mire conmigo el versículo 4, dice, y mire cómo comienza el verso 4, a fin de que, ¿sabe lo que quiere decir esta palabra, esta frase, hermano? Esta frase quiere decir, ¿saben por qué tienen que ir en pos del arca? ¿Por qué tienen que ir atrás del arca? Con este propósito. El propósito es este. El objetivo, ¿cuál es? Mire el versículo 4, para que sepáis el camino por donde habéis de ir. Ay, hermanos, ¿cómo nos cuesta? ¿No es cierto? ¿Cómo nos cuesta? A veces nosotros creemos que ya sabemos el camino, a veces nosotros creemos que tenemos la experiencia suficiente, el conocimiento suficiente, que tenemos los títulos necesarios, que ya tenemos todo lo que necesitamos y perdemos la dirección del Señor. Y qué triste es cuando nosotros empezamos a descansar en nosotros mismos. La palabra de Dios dice, y mira cómo lo dice aquí en el versículo 4, dice, estoy leyendo Josué 3:4,
por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Hermanos queridos, hay caminos que nunca los hemos transitado y necesitamos la dirección del Señor. Necesitamos que esa presencia de Dios que está con nosotros nos vaya guiando. Esto no se trata, mi querido hermano, de depender de nosotros mismos. Acuérdense que cuando el diablo engañó al hombre y a la mujer en Génesis 3, ¿qué les dijo? Si comen de este árbol serán como Dios. Y ese es el error más grande del ser humano, creer que el Dios, que yo puedo manejar mi vida, que yo puedo tomar mis decisiones, que yo no necesito la ayuda de Dios, que no necesito la dirección de Dios. Y empezamos a tomar malas decisiones en nuestra vida. Empezamos a tomar decisiones incorrectas. Empezamos después a sufrir las consecuencias de esas malas decisiones que nosotros hemos tomado. Esta enseñanza entonces es clara. Cada uno de nosotros debe entender que tiene una necesidad profunda, real, de ser guiados por el Señor, de tener la dirección de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Que cada uno de nosotros pueda humillarse, quebrantarse en la presencia de Dios y decirle: Señor, yo no soy tan inteligente como para saber lo que debo de hacer. Yo no soy tan sabio para saber qué decisiones tomar. Y ahí yo necesito tu dirección. ¿Qué debo de hacer? Cuando los chicos, por ejemplo, quieren casarse y están soñando en matrimonio, en vez de ver hacia arriba, empiezan a ver hacia los lados. ¿Cuál de estas chicas? Y empiezan a ver, y muchos andan loqueando. Y yo, un día, por ejemplo, platicando con Sara, mi hija, le decía yo: Sarita, ¿y no hay chicos ahí en el seminario? Estuvo 4 años ahí. Me dice Sara: mira, papá, aquí hay muchos chicos, pero no porque están aquí son los mejores muchachos. Y yo he visto a mis compañeras ahí en la habitación llorar, porque estos chicos han hecho pedazos sus corazones, y yo no quiero pasar por eso. ¿Y todo por qué, mis hermanos? Porque nos dejamos llevar por la carne, por nuestras pasiones, por nuestros pensamientos, por nuestra sabiduría, por todo esto, y no nos dejamos guiar por el Señor. Mira cómo dice el versículo 4: ustedes no han pasado antes por este camino. Dios dice: tengan cuidado. Mira, los chicos que van a estudiar en la universidad, ¿es bueno que estudien? Claro que sí. ¿Y qué deben estudiar? Hay que orar. Ellos no han pasado por ese camino hasta que entran ahí y pueden ver todo lo que eso implica. Yo he conocido chicos que se matriculan en medicina, después se van a ingeniería, después vienen a abogado, y después, al final, ni sé si son algo o no. ¿Por qué? Porque no estamos seguros de lo que Dios quiere, porque no entendemos la voluntad de Dios para nuestra vida. He conocido hermanos que hemos llorado juntos cuando me han dicho: pastor, perdí mi dinero porque lo metí mal en esta empresa, porque no se pidió la dirección de Dios, porque no se buscó la dirección del Señor. Dios dice: cuando miren el arca, vayan atrás de ella, porque ella les va a guiar en el camino por donde ustedes tienen que ir. Hermanos, todos nosotros tenemos que entender que debemos buscar a Dios. Ahora, eso yo lo digo a nivel personal, yo como cristiano y como hijo de Dios, pero también a nivel familiar. Desde que antes, por ejemplo, de que mis hijos nacieran, nosotros nos postrábamos a clamar a Dios por nuestros hijos, por sus esposas,
por nuestros nietos. Y yo oro por mis bisnietos ya. Porque no es fácil vivir en este mundo, hermanos, en medio de tanta crisis, de tanta calamidad. Cuando mis hijos vinieron, por ejemplo Daniel, que fue el primero que se casó, nosotros fuimos a su graduación allá al seminario, y ya él era novio de Claudia, yo no la conocía, esta chica. Daniel me pregunta: papá, ¿y qué piensas? No, hijo, yo no puedo pensar nada, yo no puedo opinar, yo no conozco a esta niña. Sencillamente yo estoy orando para que Dios te guíe, estoy orando para que tú no te equivoques, estoy orando para que entiendas la voluntad de Dios. Yo no puedo hacer más. Cuando llegamos allá, ya conocí a esta chica y me la presentó: mira, ella es mi novia, papá. Ya habíamos platicado por teléfono con ella, pero así, face to face, como dicen los gringos, nunca la había visto. Pues resulta, hermanos, que le digo: ¿tú eres la novia de mi hijo? Sí, hermano, me dice. Mire, ok. Le digo: solamente quiero hacerte 2 preguntas, nada más. Una de ellas: ¿estás segura que este hombre es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Estás segura que este hombre es el hombre que Dios creó para ti? Porque si no estás segura de eso, no te puedes casar con mi hijo. 2, ¿estás segura que vas a querer vivir con este hombre todos los días de tu vida? Porque esto no es de error y prueba. Esta es una sola decisión. Y claro, estaba enamorada y me dijo que sí, las 2 respuestas. Ahora no sé si me contestaría lo mismo. Hermanos, lo más importante en este mundo es hacer la voluntad de Dios. ¿Sabes lo que dice la palabra de Dios? El salmista dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. En mí. Eso habla de tu vida en particular. Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un propósito particular, porque cuando Dios te creó de manera independiente, te creó de manera sola, te creó solamente a ti, y Él quiere tratar con tu vida. Él quiere tratar con tu vida. Él quiere guiarte. Él quiere bendecirte. Pero tú tienes que aprender a depender de la dirección del Señor. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en esto? Porque eso es necesario, hermanos. Es necesario que lo entendamos. Como iglesia, hermanos, tenemos que entender que como iglesia, esta iglesia no es mía. Esta iglesia no es de los ancianos, ni de los diáconos, ni de las diaconisas. Esta iglesia no es de una familia en particular. El Señor Jesucristo en Mateo 16:18 dijo: tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿qué dijo? Yo edificaré mi iglesia. ¿Qué dijo el Señor? Esa iglesia es mía. Por eso la Biblia dice que somos los santos comprados, redimidos por Cristo Jesús. Ahora yo te hago una pregunta: ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos aquí como iglesia, mis hermanos? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Cuando vamos a hacer un plan, y cuando hablo de esto no estoy hablando solo de ancianos, diáconos y diaconisas. Estoy hablando de los jóvenes que están ahí en el ministerio juvenil. Estoy hablando con los de trascendentes, con los jóvenes mayores. Estoy hablando con las damas. Estoy hablando con los diáconos. Estoy hablando con los de alabanza. Cuando vamos a hacer un plan, ¿qué es lo primero que decimos? ¿Qué le gustaría que hiciéramos? Es una cuestión de que ¿qué me gustaría a mí? Hermano, esto no es mío. Hermano, demos una lluvia de ideas, y cada quien aparece con la locura más grande. Eso es fácil hacerlo. Y entonces armamos un plan a imagen y semejanza de nosotros, de lo que yo creo, de lo que yo sé que podemos hacer. Pero eso no es la forma de hacer los planes en la iglesia del Señor. ¿Sabe cuál es la forma? Hermano, vamos a entrar en un ayuno y oración, para clamarle a Dios que nos indique qué es lo que quiere aquí en este lugar. Otra de las cosas muy populares en este tiempo en las iglesias es andar copiando. Mira, ya en Estados Unidos
un grupo de hermanos, pastores, líderes de una iglesia se pusieron en ayuno y oración diciéndole: Señor, ¿cómo quieres que trabajemos con nuestros jóvenes, adolescentes aquí en la iglesia? ¿Qué quieres que hagamos con estos muchachos? Dios les había llevado un grupo bastante bonito de jóvenes, y esta iglesia, mire, los pastores no tenían un proyecto, no tenían un plan. Empezaron a orar, a ayunar, y en medio de aquel ambiente espiritual apareció una idea, y ellos comenzaron a estructurarla, a orar, y apareció un ministerio. Ese ministerio se llama OANSA. No sé si ustedes lo han escuchado. OANSA. Ahora, ¿cuál fue el problema, mis hermanos? Que este ministerio empezó a fructificar en esta iglesia, y empezaron a verlo los vecinos. Dijeron: traigámoslo aquí también nosotros. Así no se hacen las cosas. Eso es fácil, andar copiando lo que otros hacen. Ese fue un plan que Dios le dio. ¿A quién? A esa iglesia en particular, para ellos. Ahora nosotros tenemos que saber qué es lo que Dios quiere para nosotros aquí en la Iglesia Bíblica El Molino. ¿Cómo quiere que hagamos las cosas? La situación allá era una, aquí es otra. Y Dios no anda copiando, hermanos. Dios es original. Dios no hace copias. Cuando Dios me hizo a mí, quebró el molde, y por su gracia no ha creado otro Manuel Puerto. No ha hecho otro. Y ustedes dicen: gracias a Dios. ¿Para qué queremos más? Con uno sobra y basta. Ahora, ¿cuál es el punto, hermanos? Es más fácil copiar. Traigamos aquel, allá está otro ministerio, allá está otro, allá copiar y copiar y copiar. Porque eso nos quita el trabajo de estar en la presencia de Dios, clamando día y noche. Yo no estoy diciendo que eso sea malo, que esos ministerios sean malos. Lo que estoy diciendo es que copiar es fácil, pero buscar la presencia de Dios y pedir la voluntad y la dirección del Señor, eso no es fácil. ¿Cómo nació la iglesia, hermanos? ¿Se acuerdan cómo nació la iglesia? Hechos 2, estaban juntos en oración, en ayuno, y vino el Espíritu Santo. Ahora, el Señor Jesucristo les había dicho a sus apóstoles: vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. La gran comisión: ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. ¿A dónde les dijo el Señor que fueran? ¿A Israel? A todo el mundo, partiendo de Jerusalén. Por 25 años ellos se quedan en Jerusalén. Entre Hechos 2 y Hechos 8, cuando Dios manda la persecución para presionarlos y salir de Jerusalén, han pasado 25 años y ellos no han salido, hermanos. Al final Dios los saca y ellos se van, pero siguen predicando a los judíos. Donde iban buscando judíos, hasta que aparece la iglesia gentil. Ahora, ¿se acuerdan cómo nace la iglesia gentil en Hechos capítulo 10? La primera vez que los gentiles vienen a formar parte de la iglesia, había un hombre, Cornelio. ¿Cómo estaba Cornelio ahí en Hechos 10? ¿Qué dice que estaba? En ayuno y oración. Y no era cristiano, pero Dios vio su corazón y dijo: este hombre tiene fe, este hombre quiere ser salvo, yo le voy a traer la salvación a su casa. Y aparece un ángel de Dios a un impío y le dice: manda a traer a Pedro, él tiene cosas que decirte que tú tienes que escuchar para ser salvo. Y allá está Pedro. ¿Y recuerdan lo que estaba haciendo Pedro en la casa de Jope? Estaba orando. Y cuando está en oración, Dios le presenta la visión de un manto que baja, y el Señor le dice: Pedro, levántate, mata y come. Y recuerdan, 3 veces, y Pedro se queda: ¿qué quiere el Señor decirme? Y el Espíritu Santo le dice: Pedro, hay unos hombres te buscan, no tengas miedo de ir con ellos, porque yo los he mandado. Otro día Pedro se va, entra a la casa de Cornelio y nace la iglesia gentil. Gente que estaba en oración, en ayuno, buscando la presencia de Dios. Y Dios dirigió a su pueblo, Él dirigió a Pedro a traer el evangelio a esta gente. ¿Recuerdan cómo nacieron las misiones mundiales? No fue que apareció una agencia misionera y dijo: bueno, aquí tenemos dinero, unos dólares, ¿quién quiere ir de misionero? No es así.
¿Se acuerdan cómo dice en Hechos 13? Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, y ahí viene la lista de ellos, y dice: ayunando, orando y ministrando al Señor, el Espíritu Santo les dijo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los he llamado. ¿Cómo estaba la iglesia, hermanos? Buscando misioneros, recogiendo ofrendas para mandar gente. Ni tan siquiera estaban pensando en eso. Pero en ese ambiente espiritual de oración, de búsqueda de Dios, de ayuno, Dios le habló a la iglesia. Ahora, ¿se acuerdan cuánto le dieron a Pablo y a Bernabé? ¿Cuánto recogieron de ofrenda para mandarlos? Nada. Cero. Dice: y les impusieron las manos y oraron y les dijeron: bueno, hermanos, a la buena de Dios, que les vaya bien. Ahí no hubo ofrendas para ellos, porque cuando Dios va a hacer algo, Él respalda su obra. Él lo hace, hermanos. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo, Él se encarga de hacer las cosas. Hay gente que dice: mira, lo primero que dice la gente cuando va a hacer un plan en una iglesia y viene un proyecto, ¿cuál es la primera pregunta que hacemos? ¿Y cuánto cuesta? ¿Cuánto va a costar eso? ¿Y cuánto vamos a invertir? Esa debe de ser la última pregunta de nosotros, porque esta no es una empresa económica. Esta es una empresa espiritual. Esta es empresa de Dios. Primera pregunta debe de ser: ¿Dios nos está guiando a hacer esto? ¿Esta es la voluntad de Dios que lo hagamos? Segundo, ¿el pueblo está convencido de que esto es de Dios? ¿Hay unanimidad entre nosotros que esto es de Dios, este proyecto, este plan? Tercero, hagamos el proyecto, no importa lo que nos cueste, porque si esto es de Dios, Dios va a traer la provisión. Dios va a traer la provisión. Nunca le faltó a Pablo, nunca le faltó a Bernabé. Dios lo sostuvo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Sigan el arca, sigan la presencia de Dios. Dios los va a ir guiando. Hermanos, aprendamos a confiar en Dios, aprendamos a buscar la dirección divina. Después de tener una mala experiencia, una experiencia muy dura que me costó lágrimas, sudor y sangre, por rebelde, por ser necio a la voluntad de Dios, dije yo: no, esto no me vuelve a pasar. Y comencé a orar por mi esposa de nuevo. Ya había estado orando por ella antes, y más o menos comencé ya a orar de nuevo allá por el año 80, mayo por ahí del año 80. Empecé a orar y a orar y a buscar de Dios y decirle: Señor, yo no quiero que me pase esta experiencia, no quiero volver a ser rebelde a tu voluntad. Y orando, hermanos, orando, y me ponía en ayuno y oraba y día tras día. En el año 81, sí, más o menos en noviembre del 81, estoy yo en Puerto Cortés. Estamos planificando unas campañas de evangelización en varias aldeas. Yo había venido ya del seminario, reunimos un equipo de evangelismo y empezamos a planificar campañas de evangelización en muchos lugares allá en Puerto Cortés. Cada semana una campaña en un lugar diferente. Entonces estábamos planificando y llegó un compañero mío y entró con dos muchachas. Una era su novia y la otra era una amiga de ellos. Y esa otra señorita se llamaba doña Blanca Nolvia. Nunca mis ojos habían visto algo tan bello y hermoso. Y yo les digo, hermanos, yo me enamoré de mi esposa ese día. Y ese día comencé a orar. Ese día. Y ella me dice, al final de la reunión, porque ya había empezado la reunión cuando ellos llegaron, al final me la presentaron y me dice: tú eres Manuel Puerto. Sí, bueno, allá me habían hablado de ti en Ciguatepeque. No sé, le digo, ¿quién te puede hablar de mí? Pero bueno. Y empiezo a platicar con ella y me dice: orá por mí porque estoy haciendo mis trámites para ir a Ceteca en enero. Dije yo, ya estuvo, está hecho ya.
Yo iba tercer año y ella estaba haciendo sus trámites para ingresar en primer año. Hermanos, miren, a partir de ese día me meto en oración, pero una de mis peticiones, ¿sabe cuál era? Señor, yo no quiero hacer cosas carnalmente, yo quiero que tú me guíes, y si esto es tuyo, yo lo voy a aceptar, y si no también, yo lo voy a aceptar, y no voy a decir nada, pero yo quiero que tú me des la dirección. Y hermanos queridos, eso fue como a finales de noviembre, principios de diciembre, y yo la miré por segunda vez el 15 de enero en Ciguatepeque. Se casaron estos dos amigos míos y yo fui a la boda de ellos, y yo no iba por la boda, yo dije que tengo que ver a Blanca Norby, ahí tiene que estar. Y la vi y me dice, ya me aceptaron. Y yo dije, gloria a Dios, Señor, el plan va perfecto. Hermanos queridos, a finales de enero yo estoy en el seminario y ahí está doña Blanca. Y bueno, yo era su amigo, ya nos habíamos conocido. Ella no conocía Guatemala, yo ya tenía sobre 3 años de estar en Guatemala. Y a veces me decía, fíjate que me vino un giro, ¿crees que me puedes acompañar? Claro que sí, con todo gusto. Y ahí íbamos al correo, en aquel tiempo que mandaban los giros de aquí. O si no, me decía, fíjate que me toca hacer una tarea y no entiendo, ¿me puedes ayudar? Claro, vamos a la biblioteca. Y así, pero sin decir nada. Pero yo estaba en ayuno y oración, hermanos, orando. Y un día, en marzo, no se me olvida, estoy de rodillas en mi cuarto, clamando a Dios, porque la cosa en mi corazón iba cada vez más seria. Y viene aquella voz de Dios, no aquí, a mi mente, a mi corazón, pero una voz transparente, una voz inequívoca, una voz plena, donde me dice, ella es la voluntad de Dios, mi voluntad para tu vida. Le dije, gracias Señor, ahí sigo platicando contigo, me voy, la llamo y le digo, vamos a platicar a la cancha, y nos fuimos a platicar. Le digo, Blanqui, yo te quiero decir algo. Ajá, yo me voy a casar contigo. Y me queda viendo y ya he orado suficiente, hermanos, y yo les voy a dar un consejo: entre más feo usted, más ore, porque eso es difícil, eso solo es un milagro de Dios. Entre más feicito, más ore. Eso sí se lo aconsejo. Entonces, ¿qué pasa? Ella se asustó. Yo ni le había dicho que quería ser novio de ella, nada. En septiembre nos hicimos novios. Y Blanca y yo nos casamos, hermanos, convencidos de que esa era la mujer de Dios para mi vida. Aquí en mi corazón, certeza absoluta. Yo les animo, sigamos a Dios, no nos vayamos adelante de Él. No creamos que mis planes van a ser mejor que los de Él. No creamos que nosotros somos más inteligentes que Dios. Mire lo que dice la Escritura, versículo 4, a fin de que sepáis el camino por donde debéis de ir. Si tú quieres saber el camino por donde tienes que ir, las decisiones que tienes que tomar, tienes que seguir a Dios, tienes que ir en pos de Él. No te adelantes. Pero hay otro punto aquí, hermanos, que es importantísimo que lo miremos también. Mira el versículo 5. Este punto es clave. Primero, la presencia de Dios. Segundo, la dirección de Dios. Y tercero, la santidad de Dios. Mire lo que dice el versículo 5. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¿Qué dice? Santificaos. ¿Por qué el pueblo tiene que santificarse? El pueblo tiene que santificarse porque Dios es santo. Y el pueblo tiene que santificarse para que Dios manifieste su poder en medio de ellos. Cuando el pueblo está lleno de pecado, hermano, Dios no puede manifestar su poder. La santidad es necesaria para que nosotros podamos ver las maravillas de Dios en nuestra vida. La santidad es la joya perdida de la iglesia evangélica hoy. En estos tiempos tan difíciles, de tanta confusión, de tanta filosofía, de tanta psicología humana, muchos púlpitos se han corrompido y los mensajes modernos en los púlpitos de hoy se enfocan en la vida económica del pueblo, en la prosperidad económica, en la autorrealización,
en la motivación de la autoestima. Son expertos en psicología, en motivación, en superación humana, pero no se está combatiendo el pecado en los púlpitos. No se está hablando de la santidad que Dios quiere de su pueblo. Cuando en una iglesia se está predicando el concepto de santidad y se ataca el pecado en la vida del pastor y de todos los hermanos, eso suena a un mensaje vetusco, un mensaje anticuado, un mensaje arcaico, un mensaje que huele a moho. Y por eso muchos predicadores ya no quieren predicar sobre el pecado. La vez pasada le preguntaron a un predicador que tiene la iglesia más grande en Estados Unidos, ahí en Houston, Joel Osteen. Estaba siendo entrevistado por uno de los periodistas famosos ahí en Estados Unidos, famosísimo, en un programa a nivel nacional, y le preguntó: ¿qué opina usted del infierno? Y Joel dijo: ese es un mensaje de los años 60, ya pasó de moda. Yo no puedo entender cómo alguien dice que sea pastor, que es cristiano aún, que ni sea pastor, y que diga que el mensaje del infierno es un mensaje pasado de moda y que ya eso se predicaba en los 60 y que ahora no se debe de hablar de eso. Una buena pregunta es: ¿por qué no se está predicando de la santidad en muchas iglesias hoy? ¿Por qué hoy no se está predicando de la santidad en los púlpitos? Yo creo que hay varias razones. Primero, porque para predicar de la santidad hay que atacar el pecado, hermanos. Porque el pecado y santidad se oponen entre sí. Pecado y santidad no caminan juntos. Segundo, porque es impopular. A la gente no le gusta que le digan sus pecados. A la gente no le gusta que le digan dónde están sus fallos y sus errores. Y hay gente que va a las iglesias y cuando la gente ataca el pecado se están retorciendo en la silla y dicen: ¿qué vine a hacer aquí? Es impopular. En tercer lugar, porque es más importante llenar la iglesia, aunque nunca estemos vaciando el infierno. Los números son muy importantes en las iglesias de este tiempo y hasta hay categorías. Si tu iglesia anda por ahí de los 200, 300, 500, eres pastor. Ya si sumas de los 1000, ya sos profeta. Si ya vas de los 3000 arriba, ya sos apóstol. Y después vas arcángel. Los números cuentan mucho en este tiempo. Aunque los que tengamos en la iglesia sea un montón de impíos que no han nacido de nuevo. Pero lo importante es el número. En cuarto lugar, porque ya pasó de moda hablar del pecado, de la santidad. Eso no va con el mundo moderno, este mundo posmoderno y poscristiano en el cual vivimos, donde todo el mundo tiene sus libertades, donde haya una ausencia de la verdad y, como dicen ahora la gente, los pensadores modernos, es imposible conocer la verdad. No hay absolutos, todo es relativo. Todo es relativo. Tú tienes tu verdad, yo tengo la mía. Y no hay problema. Tú me respetas, yo te respeto. Tú me dejas vivir a mí como yo quiero y yo te dejo vivir a ti como tú quieres. Ese es el mundo que estamos viviendo. Entonces la gente no acepta que sí hay un absoluto categórico, que es la palabra de Dios, que es el Dios de la palabra, que es santo y que Él exige la santidad de todo su pueblo. Otra cosa por la cual la gente no quiere predicar del pecado, de la santidad, porque ofende a la gente. Y esto no es aceptable en este tiempo donde cada uno tiene sus propias ideas, tiene derecho a pensar y hacer lo que bien le parezca. Y por eso incluso ya están promulgándose leyes en países como Canadá, Estados Unidos, Europa y otros, donde ya tú no puedes decir cosas si eres pastor o si eres cristiano, porque pierdes el derecho y te van a meter preso. Ese es el mundo en que estamos viviendo. Entonces queremos adaptar la iglesia al mundo y por eso la iglesia de hoy es más mundana. Pero también porque estamos preocupados por darle a la gente lo que la gente quiere oír, por agradar a la gente. No queremos agradar a Dios, no queremos saber lo que Dios dice, queremos que la gente se sienta bien, que venga a la iglesia y salga motivada. Ay, sí, qué bonito lo que me dijo el pastor, que me mire al espejo y que me diga qué guapo soy, qué bueno soy, qué lindo soy y aquí me voy. No, no podemos hacer eso. Y por último, aunque pueden haber más,
no produce mucho dinero, hermanos. Entonces las iglesias, cuando se ataca el pecado, son iglesias que crecen poco y no hay dinero. Entonces, ¿qué pasa? Se minan las arcas. Pero la santidad es importante, hermanos. Una iglesia donde no se ataca el pecado, donde no se predica la santidad, no es una verdadera iglesia del Señor Jesucristo. Una iglesia que tolera el pecado, que solamente le dice cosas bonitas a sus miembros, que solamente los motiva, pero que no les ayuda a crecer, que no les ayuda a cambiar, a que sus vidas sean transformadas por el poder de la palabra de Dios, por el poder del Dios de la palabra. Es una iglesia que no es una verdadera iglesia. Josué le dijo al pueblo: santifíquense, señores. Y esa es una palabra que ustedes la van a encontrar a través de toda la escritura. A mí me hay un libro que me fascina en la Biblia, es Levítico. Ese libro es fantástico, es maravilloso. Es Cristo ahí metido en ese libro, resolviendo el problema más serio del hombre, que es el pecado del hombre. Y Dios le dice al pueblo: ustedes deben de ser santos porque yo soy santo. ¿Por qué debemos predicar la santidad en la iglesia? Primero, porque tenemos un Dios santo, hermano. Mire conmigo, por favor, Primera de Pedro, capítulo 1. Dice así la Santa Escritura, Primera de Pedro 1. Dice el versículo número 15. Mire conmigo, Primera Pedro 1:15. Primera Pedro 1:15, por favor. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Dónde debemos ser santos, hermanos? En toda nuestra manera de vivir. ¿Por qué? Versículo número 16, porque está escrito: sed santos porque yo soy santo. Y hermanos, yo quiero decirles una cosa: cuando a veces nosotros hablamos de la santidad, solo pensamos el adulterio. Yo no soy adúltero. Fornicación, yo no soy fornicario. Borracho, no, yo no soy borracho. Entonces estoy bien con Dios. No. Hermanos, el Señor quiere que cuidemos los pecados del corazón y de la mente: el orgullo, la soberbia, la arrogancia, la prepotencia, la avaricia, la codicia, la lujuria, el enojo, la ira, la agresividad. Que nosotros ataquemos eso, porque esos pecaditos que nosotros llegamos a tolerar son los que más daño nos hacen a nosotros. Los que más daños nos hacen. ¿Cómo está tu carácter ante Dios? ¿Cómo está tu carácter en la casa? ¿Eres gruñón? ¿Eres de esos que no se les puede hablar, que no se toleran en la casa? ¿Cómo está tu actitud? ¿Eres soberbio, orgulloso, altivo, prepotente, arrogante? ¿Eres avaro? ¿Qué es lo que motiva tu vida? La avaricia, la codicia, el amor al dinero. Pero ¿por qué tenemos, hermanos, que predicar sobre la santidad? En segundo lugar, porque la Biblia tiene como propósito de nuestra vida que todos los seguidores del Señor debemos de apartarnos del pecado. Si usted lee Génesis 3 en adelante, escuche bien esto: toda la Biblia, cada página de ella, Dios nos está diciendo: dejen el pecado, vuélvanse a mí. Dejen el pecado, vuélvanse a mí. Toda la Biblia está impregnada de la santidad de Dios. Lo dice a través de mandamientos, lo dice a través de historias, lo dice a través de vidas, lo dice con poemas, lo dice como usted lo quiera. Pero cada página habla de un pueblo santo que Dios quiere. Pero también, hermanos, porque la santidad es la única vida que le agrada a Dios. Tú puedes decirme: mire, pastor, cómo he progresado yo en mi negocio, en mi empresa, cómo he progresado yo en mis cuentas de banco. Pero si tu vida no es santa, no le agrada a Dios, aunque tus finanzas estén volando. Tú puedes decirme: mire, pastor, cuántos títulos he logrado yo. Y no estoy diciendo que eso sea malo. Lo que yo digo es que tú no puedes sacrificar tus conocimientos, tus títulos, tu dinero, tus puestos en aras de la santidad. Si tú no estás caminando en pos de la santidad de Dios, cada día limpiando nuestra vida del pecado, es todo metal que resuena y címbalo que retiñe. Nada más que eso. Pero la otra razón por la cual debemos predicar la santidad de Dios es porque es la única vida con propósito para el ser humano.
Dios no te creó a ti para que tú vivas en pecado. Dios no te creó a ti para que tú estás solo haciendo dinero. Dios no te creó a ti solo para que estés sacando títulos. Dios no te creó a ti solo para que estés cuidando una familia. Dios nos creó para su gloria. Y la única vida con propósito es la vida de la santidad. Todas las otras vidas son vidas de fracaso, de dolor, de sufrimiento, de muerte, porque el pecado eso es lo que produce en nosotros. Yo creo que debemos de predicar la santidad de Dios en la iglesia, porque es la vida que evidencia frutos de conversión. Hermano, Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Si nosotros queremos dar evidencias de que realmente somos salvos, tenemos que caminar en pos de la santidad de Dios, amar la santidad de Dios. Cuando hay una persona que recibió a Cristo y se apartó y ahí anduvo en sus pecados y de repente se muere, ¿qué dice uno? Bueno, a ver, si con los que son santos a veces uno duda, no digamos con aquellos. Hermanos, esa vida caminando cerca de Dios es la vida que le agrada a Dios y que da muestras y evidencia de una conversión. Este pasaje en estos 5 primeros versículos nos ha enseñado primero que la presencia de Dios es real en nuestra vida, que no es un juego, no es una broma, que Dios ha prometido estar contigo. Él está en tu corazón, Él te bautizó con su Espíritu y el Espíritu Santo trajo la presencia de Dios a tu vida. Segundo, que Dios no está en nosotros solo de adorno, que Él quiere ser el que guía nuestra vida. Él quiere guiarte a través de la palabra, a través de la oración, a través del ayuno, a través de la entrega, a través de todo esto espiritual. Que las decisiones que tú vayas a tomar, Dios vaya adelante guiándote. Todas las decisiones, y quiero decirte una cosa, hermano, todos los días nosotros tomamos decisiones, de decisiones chiquititas hasta decisiones enormes. Esta mañana tú te levantaste, fuiste ahí a tu closet, qué pantalón que me pongo, qué camisa, qué vestido, y esa ropa que trajiste es una decisión que tomaste para venir así. Si tú vas a comprar un carro, vas a estudiar en la universidad, si tú quieres casarte, cualquier decisión, busca a Dios, pide la dirección del Señor, clama a Dios, dile: Señor, yo no soy tan inteligente, ni tan sabio, ni tan bueno como para tomar decisiones correctas. Guíame, por favor. Enséñame el camino por donde yo debo de ir. Pero también, en tercer lugar, ¿qué dijimos? Busca la santidad de Dios. Santidad y voluntad de Dios van de la mano, hermanos. Dios no trabaja con gente carnal. La gente carnal está tomando sus propias decisiones. La gente carnal está tomando sus propias, lejos de Dios. Busca la santidad de Dios. Luchemos a brazo partido en contra del pecado en nuestra vida. Oremos para que Dios nos dé el poder para levantarnos. Hay victoria en Cristo Jesús, amén. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Póngase de pie y vamos a terminar con oración. Próximo domingo vamos a continuar con esta maravillosa enseñanza de estos 2 capítulos, Josué 3 y Josué 4. Gracias por estar aquí, mis hermanos. A los que nos están viendo a través del canal, gracias por estar con nosotros a través de estas redes sociales, hermanos. Que Dios los bendiga y aquí les esperamos el próximo domingo. Terminamos con oración. Padre querido, gracias por esta hermosa mañana. Perdónanos, Señor. A veces nuestro orgullo nos traiciona. Somos demasiado propensos a creer que nosotros podemos hacer las cosas, que nosotros podemos tomar decisiones correctas, que nosotros somos suficientemente sabios. Padre, ayúdanos a ir en pos de ti, a seguirte a ti, a buscar tu dirección. Sé que tu presencia es real en nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, que cada decisión que nosotros vamos a tomar como personas, como familia, como iglesia, que las tomemos, Señor, bajo la dirección de tu Espíritu Santo, bajo tu dirección sabia. Danos el quebrantamiento necesario
para humillarnos cada día delante de ti, para buscar tu rostro. Padre, enséñanos a odiar el pecado tanto como tú lo odias, Señor. Que nosotros podamos dejar todos los pecados con tu poder. Acuérdate que nosotros somos vasos de barro, Señor. Padre, por favor, danos el poder para vencer las tentaciones, las debilidades de la carne, para buscar tu santidad cada día, Señor, a vivir como a ti te agrada, a dejar el pecado de verdad, a clamarte a ti día y noche, a vivir para gloria de tu nombre. Que tu santidad sea la meta en cada uno de nosotros, Señor. Padre, quita de nosotros toda carnalidad, todo egoísmo, todo materialismo, toda desánimo, pereza, frialdad, indiferencia, apatía, y que nos decidamos a buscar tu rostro en oración, a caminar contigo todos los días de nuestra vida, a seguirte a ti, Señor, porque tú eres nuestro guía perfecto. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les dé una semana de éxito, de victoria. Miércoles nos encontramos ahí a través de Zoom, y el otro domingo 8:30 y 10:30. A los hermanos que están ahí les agradecemos su presencia con nosotros. Gracias, hermanos, que Dios los bendiga. Un abrazo para cada uno de ustedes. Bienvenidos al Centro de Anuncios de la Iglesia Bíblica en Molina. Estos son los anuncios durante esta semana. Comenzamos con mañana el lunes 14 a las 3:30 de la tarde el culto infantil. Ese mismo día a las 7 de la noche la reunión de oración de varones. El miércoles 16 a las 7 de la noche tenemos el estudio bíblico. El sábado 19 a las 3 de la tarde los jóvenes tienen su reunión presencial. El domingo 20 a las 8:30 tenemos la primera reunión presencial. Y a las 10:30 tenemos la segunda reunión. También puede verlas a través de Facebook Live y por Zoom. Los cumpleaños de esta semana son el 15, Diana Varela; el 17, Marina Alcántara; la hermana Delva y Joel Elvira. Y el 18 está de cumpleaños Karen Pérez. Felicidades a estas hermanas. También recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube. Estos fueron los anuncios. Que tengan una bendecida semana.